¿Qué es algo que puede afectar nuestra autoestima? El cáncer de la autoestima es si yo me siento bien conmigo misma porque al otro lo veo peor que yo, mala cosa, porque sigo dependiendo del otro. ¿Qué cosas no son tan saludables para forjar una buena autoestima? Muchas veces el resultado puede no ser el que esperábamos a pesar de habernos empeñado mucho. Tenemos que empezar a ver la vida de otra manera, siendo más empáticos con nosotros mismos, es decir, compasivos, comprendiendo que no somos un producto acabado, sino que estamos en ese proceso de aprendizaje. Bienvenidas a otro episodio de Amigas sin filtros en tu segmento Tu dosis de terapia con Verónica Trigo. Gracias, Verónica, por otra vez estar aquí otro mesecito con nosotros. Gracias a ti, Zoila, por darnos esta oportunidad. Hace poco te escribí un mensaje que me llegó y me decía, he escuchado el podcast y lo he escuchado 2 veces. Muchísimas gracias. Y realmente esto emociona y además motiva, ¿no? Y nos pone también una responsabilidad importante para que todo lo que digamos lo digamos pensando en que puede promover autoconciencia y puede ayudar a mejorar la calidad de vida. O sea que espero que este episodio les guste y yo voy a estar bien concentrada y conectada con las necesidades que tenemos para que sea así. Y me encanta porque, como dices tú, uno nunca sabe a quién va a llegar y con tal que lleguemos a una persona y pues ya prácticamente se hizo el trabajo. Y qué mejor que escuchar tu dosis de terapia con una psicóloga, que eres tú, Verónica, una experta que nos puede dar todo basado en una, ¿cómo se dice? Opinión de experta. Hoy día quiero hablar acerca de la autoestima. Muchas veces nosotros tenemos el autoestima bajo y ni siquiera lo sabemos. Pero antes de hablar de cómo es que podemos lograr saber cuando tenemos una autoestima bajo, me gustaría saber cómo sabemos o cuál es la diferencia. Muchas personas pueden confundir el autoestima y la seguridad. Es como, wow, yo soy una persona segura y pues yo sé que yo puedo hacer esto, pero eso no quiere decir que la autoestima la tenga alta. Me gustaría que vayas un poquito, indagues entre la diferencia entre la autoestima y la seguridad. Bien, pues yo te invito a hacer algunas otras comparaciones. Está bien, tú me hablabas de autoestima y seguridad y yo voy a aumentar o añadir algunos otros conceptos que están relacionados a la autoestima, aunque no se los tome en cuenta. Cuando hablamos de autoestima, auto significa uno mismo y estima es valoración, cariño, ese quererse a uno mismo, pero la autoestima depende de otros factores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el autoconcepto. Y aquí yo quiero detenerme un poquito porque autoconcepto hace relación a qué concepto tengo yo de mí. Entonces hay personas que en su autoconcepto priorizan y se enfocan mucho en un área de su vida cuando en realidad hay distintas fuentes de autoestima y eso también es importante mencionarlo. Una de mis fuentes de autoestima puede ser la autoimagen, cómo me siento yo con mi físico, con mi estética, con mi volumen, etc. Pero también puede haber otras fuentes. Entonces, por ejemplo, puedo yo tener un autoconcepto de mí pobre o enriquecido respecto a mis habilidades intelectuales, a mis habilidades artísticas, deportivas. Luego también puedo tener como fuente esa sensación de si me siento cómoda o no con relación a mi personalidad. Entonces tendría que ver más con mis habilidades en cuanto a características mías, ¿no? Si yo me siento una persona valiosa o no en ese sentido. Luego, otra de las fuentes podría ser relacionada a mis habilidades sociales. Hay otras personas que otra de sus fuentes podrá ser la económica o la posición que tiene social. Entonces ya vamos viendo que la autoestima, que es cuánto yo me quiero, depende por un lado de mi autoconcepto. Y mi autoconcepto depende de a qué yo le estoy prestando atención. ¿Qué pasa? Te pongo un ejemplo de una pacientita mía, nunca diría nombres, pero sí nos sirve para aterrizar en la realidad. Pues ella decía, a mí no me gusta mi nariz, no me gustan mis brazos, no me gustan mis caderas.
Pero cuando veíamos en su autoconcepto, ¿y qué piensas tú sobre tus habilidades, por ejemplo, intelectuales? Tengo muy buena memoria, soy muy buena en matemáticas, y tus habilidades como persona, ¿no? O sea, tus características. Ella decía, yo soy honrada, soy sincera, yo ayudo mucho a las personas y luego yo creo que me respetan. Pero entonces uno diría, pero tiene tantas habilidades y tantas virtudes, por así decir, y sin embargo, ella no se siente segura. A ver, veremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que ella no le daba valor, no le prestaba atención, no le ponía foco a todo eso que ella sí sabe que tiene, pero si tuviéramos que poner una escala del 0 al 10, ¿cuánto impactaba que ella que tenga buena memoria o que ella sea respetada? Pues impactaba un 2, un 3. Pero el que no le guste su nariz le impactaba emocionalmente un 10. Entonces vemos que ya la autoestima es mucho más compleja, ¿no? Entonces depende del concepto que yo tenga, del foco al que yo le dé. Ahora, cuando también hablamos de autoestima, tenemos que ver que la autoestima se va desarrollando y nace de la heteroestima. Hetero quiere decir el otro. El otro, ¿cómo me ve el otro? Entonces, en un principio, un bebé, un niño de 3, 4, 5 añitos, si te muestra un dibujo suyo, tú lo ves y dices, ay, no entiendo nada, pero le dices, qué hermoso, me encanta, qué lindos colores, y se nota que te has divertido con esto, me encanta. Esta personita piensa que ese dibujo está maravilloso, ¿no? Entonces, su percepción de sí mismo va a depender mucho de cómo lo perciban los otros. Por eso también nuestra autoestima está muy relacionada a nuestra heteroestima. Pero vamos creciendo y va a ser bien importante que nosotros vayamos desarrollando nuestro propio concepto. En muchas situaciones las personas se quedan ancladas en la heteroestima, entonces dependo mucho de cómo me mira el otro y de qué valora el otro. Entonces también, otra vez, si tenemos niños alrededor o adolescentes, por ejemplo, a esta chiquita, vamos viendo esta historia de mi paciente, se halagaba mucho en ella, precisamente qué hermosa que eres, me encanta tu cabello. Entonces, tanto halagaron la parte de autoimagen y no reforzaron positivamente, wow, qué inteligente, tu memoria es admirable, me encanta lo confiable que eres. Todo eso no se reforzó, por lo tanto, ella no pudo cultivar en ella la capacidad de ver eso como una cualidad, sino como una característica, pero a la que no le daba tanto valor. Entonces, no sé si se va entendiendo lo que voy comentando y vamos como dándonos cuenta, wow, ahora ya sé cómo mi autoestima está muy relacionada a cómo me veo, pero también a cómo me han visto. Wow, me encanta porque la siguiente pregunta iba a ser, ¿cómo sabes si tienes un estima bajo? Y yo puedo identificarme con lo que acabas de decir porque así es como puedes saber si tienes un autoestima bajo. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo tener bastante confianza en cosas de mi trabajo porque me han dicho que soy buena, porque he tenido muchos cierres o conversando con gente. Conocí, por ejemplo, a Bill Clinton y hablé con él. Y hablé muy segura con él porque siempre crecí creyendo que los humanos somos humanos y aunque seas una persona famosa, eso no quiere decir que seas menos, ¿cuál es la palabra? No sé, que no pueda llegar a ti. Pero mi punto es de que, pero luego puedo compararme. Ay, me gustaría ser más flaquita. Ay, mis brazos no son así. Entonces yo sé que la autoestima en ciertas partes físicas puedo sentirme mal. Así es como tú ves la diferencia, depende del, auto es como te ves tú misma, pero la confidencia o la seguridad es el autoestima que tienes por cosas externas, ¿correcto? Bueno, a ver, mira, me parece interesante porque ya con esta explicación tú misma has tratado de entenderte y esa es mi invitación, que cada uno vea que sus fuentes de autoestima pueden ser varias y que es posible que tú te estés enfocando en una y esa una te haga sentir incómoda, pero cuando te enfocas en otra, en esa otra te sientas bien, como en tu caso que tú dices, hasta ves que está rodeado de narrativas, seguramente culturalmente, familiarmente, te dijeron todos somos iguales, tú puedes
hablar con confianza, además que tú tienes capacidad, entonces cuando vas a hablar incluso con un expresidente, pues te sientes totalmente segura. Y en ese aspecto, tu autoestima te está favoreciendo porque tú tienes un autoconcepto alto en ese sentido de ti y eso impacta en esa actividad que tú estás teniendo. Pero probablemente cuando, no sé, te miras al espejo, qué sé yo, también las narrativas que han estado alrededor de qué es belleza. La belleza es un brazo así o asá. El cabello tendría que ser de esta manera u otra. Entonces, eso también te hace ver un ratito, es que yo me comparo. Y esa es una de, también, si les digo una cosa, el cáncer de la autoestima es la comparación, tanto para bien como para mal. Si yo me siento bien conmigo misma porque al otro lo veo peor que yo, mala cosa, porque sigo dependiendo del otro, de cómo lo veo. Entonces sigo siendo dependiente y no tengo una autoestima propiamente. Y lo mismo si es para peor. No, es que ella tiene un brazo mejor o cierra más que yo, ¿no es cierto? Entonces, tu pregunta en relación a cómo puedo ir identificando, para empezar, ve que hay distintas fuentes de autoestima y ve como rastreando en qué sentidos tú te sientes cómoda o incómoda. Ahora, una persona que tiene buena autoestima, a mí me gusta decir buena autoestima o autoestima óptima, porque cuando se dice alta autoestima, se puede confundir con una autoestima hinchada, y baja autoestima, bueno, es que no me siento cómoda conmigo misma y la tengo desinflada. Entonces, la óptima, porque la persona que tiene buena autoestima no es que siente que es una maravilla, que todo es hermoso y que lo puede todo. Eso sería tener una autoestima hinchada. La idea de una persona que tiene una autoestima óptima es la siguiente, que puede ver sus habilidades, sus fortalezas y las aprovecha a favor. Pero también puede ver sus defectos, sus fallas, sus dificultades. Ahora, ¿qué hace con sus defectos, fallas o dificultades? Lo que hace son dos cosas principalmente. Por un lado, identifica cuáles tienen potencial de cambio y son personas comprometidas a mejorar, es decir, se comprometen a la autosuperación. Y en ese grupo de situaciones o características propias que no le agradan, también pueden identificar las que no pueden cambiar y aquellas aprenden a aceptarlas. Entonces, la persona con buena autoestima identifica lo positivo y lo aprovecha a favor, identifica lo negativo, lo identifica y lo que hace es comprometerse a la autosuperación y serenamente trabajar la autoaceptación. Me encanta. Cuéntame, ¿qué es algo que puede afectar nuestra autoestima? En el desarrollo de la autoestima, para empezar, quienes están alrededor nuestro puede afectar muchísimo. Y luego, cuando se va formando ese autoconcepto, etcétera, no solamente son los otros, sino también tu capacidad para filtrar lo que dice el otro, para tener un pensamiento crítico y además algunas prácticas. Entonces vamos a ir un poquito viendo que entonces mi autoestima va a depender mucho en un principio, cuando yo soy pequeña, de la heteroestima, entonces de las narrativas, de cómo me describen los otros y de cómo es mi cultura, qué es lo que asocian con el bienestar, con el éxito, etcétera. O sea que tenemos que revisar muy bien eso. Y luego también tenemos que ir revisando capacidades personales de pensamiento crítico. Les decía, esa reflexión interna de decir, ¿esto realmente para mí es importante o es para la sociedad? ¿Esto realmente no me gusta de mí, pero ¿qué puedo hacer con ello? Entonces, hay factores motivacionales también que se incluyen y esa capacidad de tolerar las frustraciones. Entonces, cuando soy pequeñita y dependo mucho de la heteroestima, pues precisamente a ver qué cosas no son tan saludables para forjar una buena autoestima, fijarse mucho en el resultado. Hay personas que, por ejemplo, yo entre mis materiales que voy posteando en las redes sociales, ponía el ejemplo de una mamá que recibe el examen de su hija. ¿Qué pasa si recibe un examen que se ha sacado 100 o A+, no sé cómo calificarán en el país donde están? Bueno, pero se entiende, 100 sobre 100. Entonces,
les voy a dar una opción, que la madre diga, wow, 100, felicidades, qué hermosa nota, me encanta, qué inteligente eres, esta nota demuestra que lo puedes todo. Uno diría, wow, la mamá sí que está motivando esa autoestima. Pero les doy una segunda opción, es, wow, te has sacado excelente nota, ¿sabes qué? Yo he visto que tú le pones ganas a tus tareas cuando las haces, el profesor me ha dicho que atiendes en clases y yo noto que realmente estás haciendo todo lo mejor de ti. Me encanta que estés haciendo todo esto. Qué diferente, ¿no? Las dos no son madres que han tratado mal, que han denigrado, pero una desarrolla mejor la autoestima de la otra. ¿Cuál es? La segunda. La segunda, la que refuerza el esfuerzo, la que refuerza el camino, porque a veces, y eso lo sabemos tú y yo, Zoila, y seguro que los que están alrededor, muchas veces el resultado puede no ser el que esperábamos a pesar de habernos empeñado mucho. Entonces, si nos dejamos calificar por el resultado, nuestra autoestima puede llegar a ser muy baja. Pero si nosotros nos sentimos bien porque hemos hecho las cosas de la mejor manera, nuestra autoestima puede ser óptima. A veces como madres no nos damos cuenta y casi que, no voy a decir que destruimos, pero no ayudamos a que nuestros hijos tengan una buena autoestima. O si lo tienen, es basado en los logros y no tanto en su personalidad, en lo que son por dentro. Estoy totalmente de acuerdo con eso, me encantó ese ejemplo. Ahora, vamos a decir que ya esta persona es grande, está entre sus 25, 35, incluso 40 y me imagino que hay cosas como va creciendo ya una vez que se va de la casa de sus papás que pueden destruir su autoestima. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ya cuando eres adulto puedes enfrentar que poco a poco, sin darte cuenta, tu autoestima está siendo comprometido? Bueno, para empezar, realmente el cableado, esas conexiones neuronales con las que has crecido te van a acompañar, aunque tú no estés en tu habitación de tu primera infancia, aunque tú no estés con tus seres amados que te están favoreciendo o perjudicando todo lo que es la autoestima, tu cerebro ya almacenado. Entonces te vas, pero te vas con una mochila de conexiones neuronales que hacen que tú te actives frente a algunas situaciones y te desmotives frente a otras. Entonces estoy recalcando que es muy importante lo que ha pasado antes. Sin embargo, también es muy importante ser consciente de cómo podemos cultivar una buena autoestima siendo adultos. De hecho, las relaciones que son insanas son realmente un veneno contra la autoestima, ¿no? Porque las relaciones tóxicas generalmente te hacen sentir muy mal, te generan culpabilidad, te generan que no llegas a las expectativas, nunca te sientes suficiente, sientes todo el tiempo que estás haciendo algo malo, como una paranoia, ¿no? Entonces, es importante revisar qué calidad de relaciones tenemos. Las relaciones sanas contribuyen a la autoestima. Las insanas, pues lo que es tóxico precisamente llega, esa toxina llega pero directísimo a nuestra autoestima. Luego también tenemos que ir viendo, mire cómo otra vez es resultado de cómo se ha ido formando nuestra autoestima. Muchas veces elegimos parejas o elegimos una profesión o elegimos una actividad en función de cómo es mi autoestima. Entonces a veces yo quiero mejorar mi autoestima pero buscándome retos muy grandes que no voy a poder sostener. Entonces vivo frustrándome porque no estoy eligiendo bien esos mis retos que tendrían que ser moderados. O como no me conozco bien yo, empiezo a hacer cosas en función de lo que hacen los otros. Entonces, si no tengo yo una capacidad clara de decidir, es complicado. Por eso les decía, lo que hemos vivido en nuestra niñez o en nuestra infancia es impactante, ¿no? Sin embargo, se puede modificar y hemos tenido el podcast de los traumas y del apego inseguro, por ejemplo, que nos va mostrando que nosotros podemos, voy a utilizar una palabra que ya resulta ser tal vez un poco trillada, pero podemos reinventarnos. Y reinventarnos es conducir por otros caminos que no he conducido antes, hacer cosas distintas, comunicarme y muchas veces tener estos espacios de psicoeducación e incluso la terapia, ¿no? Luego, ¿qué otras cosas? Generalmente la autoestima está muy vinculada
a tendencias al perfeccionismo, ¿no? Entonces, las personas que están buscando la perfección, pues van a vivir frustradas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esto es bien importante, imagínense que nosotros somos personas que estamos subidas en bloques de Legos, ¿ya? Entonces, cada uno de esos bloquecitos, uno diría, yo puedo estar segura, cuando tú me hablabas de la seguridad, por los éxitos que he tenido, eso me da confianza, pero yo te digo, los Legos se han armado, por un lado, por los éxitos, pero también tus cimientos se han armado por errores que se han convertido en aprendizaje, por experiencias que tal vez han sido frustrantes, pero te han ayudado a ser más tolerante a la frustración, por desaciertos que te han enseñado que por ahí no va. Entonces, esa seguridad que es la montaña donde uno se asienta, también está construida por las fallas. Entonces, la persona que abraza los errores, que abraza las experiencias negativas y le encuentra sentido y es resiliente, pues camina con mayor seguridad, ¿no? Porque siente que no porque haya tenido un error no funciona o no vale, sino que el error es parte de su característica humana, ¿no es cierto? Entonces, además, el perfeccionista, ¿qué es lo que hace? El error, el mínimo error, lo ve como fracaso. El error es error, no es fracaso. O incluso el fracaso puede luego ser un aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar a ver la vida de otra manera, siendo más empáticos con nosotros mismos, es decir, compasivos, comprendiendo que no somos un producto acabado, sino que estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y es así como podemos también motivarnos hacia la autosuperación y la autoaceptación. Ahí es posible que cuando nosotros, vamos a decir que nuestra mamá hizo todo lo correcto para que nuestra autoestima interno, no lo que obtenemos por externo, haya sido súpermente bien, que llegamos a los 35, vamos a decir, o a los 30, que tengamos la autoestima bien, que encontremos una pareja tóxica, vamos a decir, un narcisista o una persona que no contribuye a tu autoestima ni a tu vida, y una mujer que tiene la autoestima arriba, se encuentra con esta persona y a la primera que le hace algo, es posible que, yo sé que si tienes la autoestima bien, no vas a tolerar cierto comportamiento o cierto trato, lo dejas porque sabes lo que vales. Yo estoy atando, y corrígeme si estoy equivocada, que el autoestima viene a la mano con la forma en que te valoras tú misma, si es el autoestima interno. Ahora, hay personas que es posible que una persona entre con la autoestima alto a una relación tóxica sin saberlo, y poco a poco esa persona tóxica acabe con su buen autoestima, o eso quiere decir que nunca realmente tuvo su autoestima suficientemente fuerte como para salir de ahí, de esa relación. No sé si me hice entender mi pregunta. Ya en algún momento yo les comenté que los distintos fenómenos psicológicos no se deben solo a una causa, sino que son multifactoriales. Entonces, la verdad es que el tema de la buena autoestima, es decir, que yo tengo un concepto de mí y además integral, y que yo sepa valorar las distintas características, no solo de una fuente, sino de varias, no es solamente que me hayan, como tú decías, mi mamá, para empezar, porque no solamente la mamá, es la profesora del kinder, son los compañeritos, son cómo he podido ser resiliente en las experiencias, cómo también me he sentido respecto a poder hablar o no hablar, comunicar lo que siento, si se han validado o no mis emociones. Todo eso va a ser nutritivo para nuestra autoestima, pero también va a ser nutritivo para mi pensamiento crítico, y también va a ser nutritivo para precisamente mi capacidad de mi inteligencia emocional, vamos a decir, o sea, esa capacidad de captar por qué siento lo que siento, qué me incomoda, cómo pongo mis límites, trabajas también la asertividad, o sea que el tener una buena autoestima no es solamente yo me considero una persona buena, linda y amorosa, sino es que siento que tengo derechos, los comunico, sé cómo comunicarlos. Entonces es una cadena que
arbitrariamente estamos poniéndole nombre para que sea didáctica, pero en realidad es un conjunto de habilidades y de sensaciones que yo he aprendido al sentirme merecedora de respeto, de amor, que yo, más allá de las imperfecciones, valgo, etc. Entonces, una persona que llega así, o que se va construyendo poco a poco y llega a tener esta solvencia emocional, por así decir, es mucho más difícil que se relacione con una persona tóxica. ¿Por qué? Porque precisamente va a sentir, siento algo incómodo, creo que ya no quiero ir a tomar ese segundo café con esta persona, o me ha hecho sentir así, entonces, bueno, que le vaya bien, pero yo sigo mi camino. Él tiene derecho de ser como quiera ser, pero yo no quiero ir por este lado. Entonces, es mucho menos probable. Pero como te decía, no solamente es un tema de autoestima, sino de muchos otros factores. Puede ser, a ver, ¿qué pasa si, y eso también puede modificarse? No sé si te ha pasado a ti. Yo, por ejemplo, he crecido en mi país muy contenta, etc. Y luego migré por un tiempito, por un año de intercambio, precisamente a Estados Unidos. Y ahí empecé a sentir, me empecé a desconocer, porque yo que soy tan charladora no podía hablar, y entonces un criterio de mi autoestima no estaba aflorándose como quería, ¿no? Entonces empecé a sentir un poquito de inseguridad. Entonces ahí hasta me acuerdo que sentía que me ruborizaba por cosas chiquititas, y era porque no podía tener esa facilidad de palabra. Luego, por ejemplo, me fui a vivir años y hice toda mi carrera, etcétera, en España, y me acuerdo que cuando fui a Inglaterra a hacer unas prácticas laborales, generalmente las personas eran más altas que yo, estábamos en una supervisión con varios profesionales y estudiantes como yo, y yo me acuerdo que yo trataba de hundirme un poquito en el asiento porque yo me sentía muy grande. O sea, como que se imponía mucho mi presencia, y eso que yo era pequeñita. ¿Por qué? Porque yo ya podía desarrollarme en inglés sin problema, y yo preguntaba mis cosas y después decía, ay no, creo que aquí tengo que bajar un poquito el volumen y ser más bajo perfil. Entonces, eso que en algún momento más bien me hizo sentir pequeña, ya luego cuando pude hablar sin ningún problema inglés, pues volví a estar grande, e incluso dije un ratito, aquí hay que moderar, hay que equilibrar. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces esa persona que tiene buena autoestima la tiene también dentro de un contexto, y dentro de otro tal vez no. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aparentemente he crecido con una autoestima óptima y todas estas otras capacidades, pero justo no tengo trabajo y empiezo yo a vivir maltrato de mi pareja, pero siento que dependo económicamente de él? Entonces ya es otra variable, ¿no es cierto?, que hay que considerar. Entonces, por eso te digo, no podemos ser reduccionistas, pero ser conscientes de lo que nos pasa y qué variables están en juego, creo que van a ayudar a que nosotros podamos ver hacia dónde tenemos que ir trabajando para desarrollar esa autoestima y esas otras capacidades que nos hacen caminar con seguridad en el mundo, que no solamente entonces la seguridad depende de mi autoestima, sino de mi capacidad de gestionar mis emociones, de tener buenas relaciones, etc. ¿Y cuáles son algunos ejemplos que tú puedes decir o que podemos aplicar si es que nosotros queremos saber, ¿nuestra autoestima estará baja o alta? ¿Dónde estará mi autoestima? ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Hay una manera? Bueno, me parece que al final cada persona más o menos ya se da cuenta, ¿no? Si tiene buena o baja autoestima. Creo que un factor que te puede ser tu brújula, por así, o orientar, es cómo te estás hablando. Cómo uno se habla indica mucho cómo uno se siente y qué predisposición tiene frente a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con muchos adolescentes en talleres, y yo les hago hacer un ejercicio bien simple, que es que anoten, o sea, que en un papel lo doblen a la mitad y que en uno de los lados escriban todo aquello que no les, o sea, todo aquello que se hablan y se dicen, esos pensamientos que son negativos. Entonces no te imaginas las cosas que se dicen. No sirves para nada, mejor no hables, así nadie te va a querer. Entonces esa, por ejemplo, es una muestra de wow,
cómo me estoy viendo, cómo me estoy valorando y qué estoy pensando que soy capaz de hacer. Entonces, yo te diría a ti que nos estás escuchando que le prestes atención a tu pensamiento, porque ese pensamiento te va a orientar, justamente te va a decir cómo tú te estás viendo y qué estás valorando. Entonces, después de que pongas en esa hoja, yo ya hago recursos, ¿no? Pero trabajo con recursos, es que uno vaya viendo, por ejemplo, si tú has puesto algunos foquitos rojos, ¿no? Alarmas rojas, red flags. Si has puesto siempre, nunca, todo, nunca me sale bien, todos me odian, nadie me quiere, un ratito. Veré si hay excepciones, ¿no? Tal vez tú, por tu percepción, estás distorsionando tu realidad y no te estás viendo tal y como eres. Además, hay que recordar que nuestro cerebro es un detector de metal, por así decir, o sea, es un excelente detector de lo negativo. Entonces, si algo malo he hecho, es mucho más probable que lo recuerde que si he hecho algo bueno. Tal vez ni lo registre. Entonces, por eso también tenemos que estar conscientes de qué voy registrando. Yo tal vez tengo la teoría de que no sirvo para nada porque solamente registro mis errores, pero sin embargo no le presto atención a mis virtudes. Me encanta. Ahora, una persona que, vamos a decir que esta persona ya estuvo en una relación súper tóxica y le pasaron muchas cosas y él sabe que tiene un autoestima bajo. ¿Qué hábitos puede hacer para poder empezar a reconstruir esa autoestima? Bueno, la verdad es que es todo un proceso y por un lado se tendrá que reconstruir la autoestima, también esa sensación de respeto hacia uno mismo, de que uno es merecedor de amor. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer alrededor de haber vivido una relación insana, ¿no? Lo que yo sí diría es que optemos por también acercarnos a nuestra red de apoyo, porque eso muchas veces ayuda a que no estemos dándole vueltas al mismo pensamiento, esos pensamientos a los que yo les llamo, no solamente yo les llamo, sino que en psicología se llaman rumiación, que es como darle vueltas, como la vaquita le da vueltas al pasto, pues a veces nosotros le damos vueltas a nuestros pensamientos y van en bucle, pero luego no llegan a nada. Entonces a veces el hablar con otra persona te ayuda a tomar cierta perspectiva y ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Hay personas que también, y hay técnicas que tienen que ver con la escritura expresiva, entonces que uno puede escribir y luego leer para que precisamente sea más autoconsciente de qué cosas me estoy diciendo, cómo estoy viendo todo esto, ¿no? Yo la verdad es que diría, si es que ha sufrido de maltrato, etcétera, es una excelente opción buscar ayuda profesional, porque también pasa que cuando yo hablo con mi amiga, a veces también ella me ayuda a rumiar más. Entonces como que le da mucho hincapié y hasta puede ser, yo salgo de esta relación pero odiando a esta persona, cuando en realidad las personas buenas pueden hacer cosas malas. Tal vez es una excelente persona en algunos sentidos, pero es muy irresponsable emocionalmente o no aprendió a tratar bien, qué sé yo. Entonces la idea no es salir de una relación porque estoy denigrando a la otra persona mentalmente, sino porque puedo conectar con mi valor, porque puedo aprender a gestionar mis emociones. Eso también es bien importante. Por ejemplo, muchas veces dicen un clavo saca otro clavo, ¿no? Eso lo habíamos hablado, me parece, en alguno de los podcasts, y esa es la forma en la que tienen las personas de salir de una relación tóxica, cuando en realidad lo que están haciendo es no aprender a valerse por sí mismos, a encontrarse con uno mismo, a tener un autoconcepto, sino que otra vez quieren ser narcisizados, es decir, sentirse bien porque yo ya gusto a alguien más, porque alguien más ya me está invitando a salir. Entonces, mi autoestima no es autoestima, es heteroestima, me estoy nutriendo por lo que está haciendo el otro, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con depender de otros, y por lo mismo es muy importante empezar un camino de autoconocimiento, de entrenamiento de la inteligencia emocional, de entrenamiento de nuestro pensamiento crítico y de revisar nuestra historia para ver dónde se han quedado tal vez algunas heridas que están tratando de ser sanadas con estas historias nuevas que estoy viviendo, ¿no? Yeah. Y eso es verdad. Hablando de lo que mencionaste acerca de personas que salen de relación, a veces regresas con esa persona
autoestima y tu amiga puede pensar que te está haciendo bien, pero te está diciendo, uy, pero eres una bruta, eres una tonta, pero se está dañando la autoestima sin querer queriendo, con la intención de hacerlos reaccionar. También las propias palabras es como, pues sí, soy una bruta, soy una tonta, y ahí no está ayudando a su autoestima, creo yo. ¿Tengo razón o estoy equivocada? No, totalmente, y esto se puede extrapolar a otras situaciones. El otro día en mi consulta tenía una mamá que me contaba que le decía a su adolescente, pero tienes que hablar más fuerte, pero ¿cómo no has dicho esto en público? Estás dejando que te avasallen. Y yo le decía, ¿esa es tu manera de empoderarla? ¿Le estás diciendo qué mal lo has hecho y luego le estás haciendo sentir inoportuna? Y eso, en el lugar de hacerla sentir más segura, le está haciendo sentir como un bichito que no sabe bien qué hacer y que necesita a su mamá que le diga qué tiene que hacer. Entonces, a veces nosotros les decimos a nuestros seres amados qué es lo que tienen que hacer o cuán mal están haciendo las cosas, pero de tal forma de que los ponemos inseguros, ¿no? Exacto. Wow. Se nos acabó el tiempo. Me encanta este tema de la autoestima porque siento que mucho no lo hablamos. Simplemente vivimos nuestra vida sin darnos cuenta, hey, ¿cómo está mi autoestima? Déjame chequearlo, déjame trabajar en ello y todo lo demás. Para aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero tener un buen autoestima, ¿cómo le hago? Para terminar el show y agradecer a todos ustedes, la comunidad de Amigas Sin Filtros que nos están escuchando, que siempre escuchan este segmento de Tu Dosis de Terapia con psicóloga Verónica Trigo. Me gustaría que cierres este episodio dándoles un consejo a aquellas personas que quieren comenzar a construir su buena autoestima y no saben cómo. Bueno, un solo consejo no va a bastar, pero sí yo lo que los invito a hacer es tal vez este ejercicio de identificar, toma un papel y un lapicero y ve anotando qué cosas me gustan de mí, ¿no? ¿Y cuánta importancia le estoy dando a eso? Porque tal vez hay algunas cosas que te has quedado, que se han quedado olvidadas y que no les estás prestando atención. Luego, mira, ¿qué cosas no me gustan? Pero ¿qué de esto yo puedo mejorar? Entonces, utiliza una lluvia de ideas, ve cómo yo puedo mejorar en este sentido. Y qué cosas no me gustan de mí, pero que es importante que yo aprenda a vivir con ellas, ¿no? Eso les digo como un pequeñísimo consejo o ejercicio. Pero si realmente están pasando por situaciones en las que se sienten muy mal consigo mismos, que todo el tiempo están con estos pensamientos invasivos respecto a lo poco que hacen, a lo poco que valen, pues sí, yo te digo, es signo de inteligencia buscar ayuda cuando uno mismo o cuando el entorno no sabe cómo resolver un problema, para prevenir a que los problemas escalen a mayores o para crecer como persona. Me encanta. Muchas gracias, Verónica. Nos vemos el siguiente mes en Tu Dosis de Terapia. Un gusto. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien, AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.